Bueno, desde el punto de vista estratégico ha sido perfectamente planificado. Estamos hablando de 7 atentados simultáneos en el que no solamente han participado, parece ser, 8 personas, sino probablemente una veintena, porque esto hay que tener en cuenta que esto requiere un despliegue logístico. Incluso cabe la posibilidad de que estos que se inmolan o se suicidan haciéndose explosionar sus cinturones explosivos en la puerta del estadio, alguno de ellos no lo hiciera explosionar directamente él, sino que pudiera ser que se lo hubiera hecho activar alguien por control remoto. Porque suele suceder en este tipo de atentados que cuando el plan establecido no funciona o cuando el que lo ejecuta puede dudar, pues alguien, como digo, a distancia puede activar estos cinturones. Es simplemente una hipótesis. Luego hay que tener en cuenta que parece ser que emplearon medios de comunicación cifrados. Hay que pensar que procedía, las últimas informaciones que hay, que también había al menos 4 que venían desde Alemania, probablemente de ese aparato logístico que rodea a los ejecutantes, con lo cual estamos hablando de una operación internacional perfectamente diseñada, con unos objetivos para proporcionar el mayor eco mediático, que desde luego lo ha conseguido. Quiere decir que esto no está hecho por azar, no nos debe llevar a engaño el que se haya hecho con armamento tan básico como puede ser fusiles de asalto, fáciles de conseguir en cualquier sitio, y desde luego no es un grupo de amigos que haya decidido unirse por Twitter para ese día atentar. Esto requiere una planificación y requiere, como digo, de una mente, incluso me atrevería a decir brillante, que lo ha planificado muy bien desde el punto de vista estratégico y propagandístico. El Estado Islámico ahora mismo estaba siendo muy debilitado, tanto por las acciones de los bombardeos de la coalición, como en el caso de Irak, tanto por los peshmergas, los kurdos, por el norte, como por las milicias chiístas por el este y por el sur, y en el caso de Siria, también por los ejércitos kurdos, los YPG y el YPJ, el ejército femenino, incluso hasta por las milicias yazidíes. Quiere decir que es una manera, el terrorismo normalmente es empleado, aunque puede emplearse con otras fórmulas, normalmente es empleado en situaciones de debilidad. Un ejército que se considera fuerte y que va ganando no tiene normalmente necesidad de recurrir a estas estrategias asimétricas. Lo que pretende con esto probablemente sea no solamente llamar la atención por sí, sino además, a través de ese llamamiento de la atención, conseguir más fondos y sobre todo conseguir más combatientes. Eso probablemente sea su objetivo último. Vale. ¿Me podrías decir qué es lo que tú crees que puede pasar a partir de ahora, a raíz de este atentado? Es tremendamente complejo, porque hay que tener en cuenta que el escenario sirio-iraquí es probablemente el más complicado que se pueda dar. Estamos hablando de que no solamente hay combatiendo el Estado Islámico podríamos decir que es una más de las 30 facciones enfrentadas, en muchos casos entre sí. Estaríamos hablando de diversos grupos rebeldes en el caso de Siria, que de moderados algunos no tienen absolutamente nada. Estaríamos hablando de las milicias, obviamente, de los ejércitos de al-Assad, del gobierno todavía legítimo en Siria. Estaríamos hablando de las milicias chiitas, de esa facción de Al-Qaeda que es Jabhat al-Nusra, y si nos vamos, por supuesto, de los kurdos, como hemos comentado, y si nos vamos al escenario iraquí, estaríamos hablando lo mismo de los kurdos, de las milicias chiitas, cada vez con más fuerza porque están apoyados por Irán, y por supuesto también del Estado Islámico y del ejército iraquí. Como vemos, el escenario es tremendamente complejo porque ahí se reúnen todo tipo de factores económicos, ideológicos, religiosos. Son unas guerras civiles intestinas, además, que son una lucha por el poder, que en muchos casos, y tampoco nos debe llamar a engaño, lo que pretenden es manipular religión para conseguir sus propios fines, que muchas veces, como digo, son simplemente luchas por el poder. Y por otro lado, hay una geopolítica regional de países enfrentados históricamente entre sí, pero enfrentados a muerte, y por otro lado también hay, como no, un aspecto de geopolítica mundial, porque ahí también se están batiendo dos grandes monstruos como son Estados Unidos y Rusia. Y también no debemos desdeñar a China, que recientemente había enviado navíos chinos al Mediterráneo. Bueno, hay que pensar que no está bombardeando la ciudad de Raqqa. La ciudad de Raqqa tiene unos 300.000 habitantes. Evidentemente, ningún gobierno, ni ningún ejército de un país democrático se puede permitir bombardear una ciudad con 300.000 habitantes. Lo que está bombardeando son unos objetivos en las inmediaciones de Raqqa que responden a lo que dijo en su momento Francia, centros de entrenamiento,
centros de mando y depósitos de armas. Es completamente distinto. Esto hay que matizarlo porque es muy importante. Lo que está atacando son objetivos militares en las proximidades de la ciudad de Raqqa, pero evidentemente no la ciudad de Raqqa. Bueno, en realidad no está haciendo nada que no hubiera comenzado a hacer a principios de septiembre. Está haciendo exactamente lo mismo, porque esos son los objetivos, los 3 objetivos que se había marcado, y está haciendo exactamente lo mismo. Pero recordemos que eso comienza a atacar estos objetivos en Siria alegando legítima defensa, podemos decir en aquel momento preventiva, porque decía que era para evitar futuros atentados. Vemos que hasta ahora no ha funcionado. Probablemente si, como decimos, este Estado Islámico está siendo atacado por muchos frentes, está siendo debilitado, y su reacción ha sido a actuar mediante atentados terroristas, porque su estrategia simétrica, la estrategia del débil, nada nos hace pensar que no vaya a continuar cometiendo los mismos atentados terroristas en los próximos meses. Ahora no, porque ahora mismo no es el momento, porque ahora mismo todas las fuerzas de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad en Europa están trabajando al 100% o al 1000 por 1000, y no es el momento. Pero no cabe duda de que en cuanto ese ritmo no se puede mantener eternamente, y antes o después aprovecharán cualquier debilidad nuestra para volver a atacar. Por último, me gustaría poderte preguntar ¿qué implicaciones crees que puede tener para Europa un atentado de estas características? Pues como digo, lo primero es que deberíamos pensar cuál es la mentalidad terrorista, cuál es la lógica terrorista, qué es lo que pretenden ellos. Y lo que no debemos nunca es hacerles el juego. Bajo mi punto de vista, por ejemplo, haber suspendido el partido de fútbol que se iba a desarrollar amistoso en el que iba a participar España, yo personalmente creo que es un error. Salvo que efectivamente las fuerzas de los servicios de inteligencia, tanto los belgas como los internacionales que le hayan proporcionado información, estuvieran absolutamente seguros de que se podía producir un atentado. Y fíjese, casi se me apura, incluso en estas circunstancias, yo creo que ceder al chantaje terrorista es darle la razón, conseguirles el éxito por nosotros mismos. Y eso es algo que debemos evitar a toda costa. Ellos pretenden imponer el temor para, a través del temor, que producen las poblaciones, que las poblaciones presionan a los gobernantes para que adopten decisiones que a ellos les favorecen, y eso es lo que debemos romper, es esa cadena. Esa cadena se rompe haciendo lo que hicieron los franceses, saliendo, cantando la marsellesa, que eso es decir, no tenemos miedo, vamos a intentar seguir con nuestra vida normal, no nos vais a asustar, y no vamos por eso a perder nuestros principios, nuestros valores y nuestras libertades. Y también eso quiero decir que es muy importante, no adoptar medidas extremas que precisamente restrinjan de alguna manera esos principios, esos valores y esas libertades, porque, como vuelvo a decir, una vez más, le estaríamos dando razón a los terroristas.